Jime, bueno, qué año, ¿no? Qué año complejo. Sí, Te, sí, te sí, quería año consu- complejo, difícil. te quería consultar, si bien estamos en mediados de marzo, ¿qué balance haces de tu primer año de gestión como presidenta del consorcio del Puerto Quequén? Y fue un año complejo, a ver, siempre en la suma se pueden rescatar cosas positivas y fue un año complejo porque estamos atravesados obviamente por una licitación importante para el sector se venció hace 3 años, entonces es una licitación que obviamente implica actores de mucho peso y al implicar actores de mucho peso implica cuotas de poder muy grandes, entonces hay que estar todo el tiempo en yo a veces digo que me siento como si fuese un trapecista, viste, que va ahí como en el medio, haciendo equilibrio entre sectores económicos poderosos en la Argentina y también las la posición del gobierno provincial en relación a la licitación. No fue un año fácil, tuvo muchas cosas buenas que tienen que ver con el crecimiento del puerto, con los récords de toneladas, con el récord de buques, pero bueno, sí, si vos me decís, te fue fácil, te fue simple, fue todo positivo como se ve siempre en las redes, y te tengo que decir la verdad, te digo, no, mirá, acá obviamente hay conflicto de intereses contrapuestos, hay que mediar todo el tiempo, negociar todo el tiempo. Es un ámbito difícil y no es que yo venga de ámbitos fáciles, pero el puerto es un ámbito complejo, muy complejo. Imagino, Jime, la complejidad del cargo y del puesto, y por otro lado, y enmarcándolo también en lo que fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en una semana en donde acá en la radio hemos estado recibiendo a muchas mujeres trabajadoras, también no lo que significa para el puerto Quequén y para el sector que haya una mujer como presidenta. ¿Qué te implica a vos? ¿Qué te genera? Sé que tenés una lucha desde hace mucho tiempo e imagino que también esto es como una batalla ganada, pero ¿qué te genera en el día a día? ¿Te has encontrado con situaciones en donde se expresen, digamos, estos machismos o estas formas de entender al mundo y al comercio y demás? Es cierto que, a ver, ya no se expresa tan burdamente, ponerle como años anteriores seguramente para otras mujeres. Lo que ahora predomina son esas cuestiones más de micromatismo en la diaria, que tiene que ver con, yo le digo los falsos aliados, que Sí, 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 parecería los que sí, aliades. pero siempre nos ponen, claro, siempre nos ponen como en un lugar de disciplinamiento. Hay algo, y que obviamente nadie se hace cargo, nadie dice la vamos a disciplinar, pero en la acción hay como todo el tiempo cosas de mínima y cosas de máxima en donde te hacen sentir las diferencias. Yo siempre cuento lo mismo, no es lo mismo negociar conmigo que negociar con un varón. Y no es lo mismo la respuesta que yo obtengo como mujer. Siempre hay como una sobremirada de todo, de si gasto mucho, si gasto poco, en qué lo gasto, en cómo lo gasto. Y no ha habido esa precaución, pongámosle, sobre presidentes varones. Y Claro. esto no es a modo de crítica, simplemente yo entiendo por momentos, no siempre soy tan racional, que a los compañeros les cueste más tener jefas mujeres, porque hay una realidad, todo el mundo dice, yo estoy bárbaro y trabajo con todas mujeres, y cuando son tus secretarias, Claro. cuando son tus jefas, por ahí se te complica un poco la cabeza y siempre tendemos como a ningunear a la compañera que tiene un rango superior en la jerarquía, porque, a ver, hay un organigrama que a mí me pone en un lugar no de superioridad ni moral ni estética, nada que ver con los libertarios, sino simplemente que yo tengo una responsabilidad de definición que otros compañeros no tienen. Claro. Entonces, en ese lugar yo ocupo otra posición. Bueno, eso hay que trabajarlo mucho. Y también me ha pasado que hay compañeros que son cracks, que siempre han dado una mano y siempre han laburado, y ahí yo sí palpo realmente la igualdad. Claro. Yo ya abandoné algunas generalizaciones, pero sí es cierto que nos sigue faltando pedagogía de la igualdad, nos sigue faltando pedagogía de la liberación, entonces siempre nosotras estamos en un lugar de desventaja. Sí. Y Y se en ve objetivamente, sí, cuando sí, nosotros sí. trazamos, por ejemplo, los diagnósticos laborales, la mayoría de las compañeras tienen doble o triple titulación, de grado, de posgrado, no llegan a los mismos lugares que los varones, que tienen menos titulación
curricular. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me dicen no, porque no existe, sí existe. Existe desde el punto de vista que mis compañeras siguen cobrando menos sueldo, con mayor titulación, mayor Sí, sí. capacidad, mayores tecnicismos, El techo de y cristal, igualmente ¿no? quedan en un lugar tal cual, que sí, que nunca es de cristal, ¿viste? Es de Sí, hormigón, porque sí, sí. quedamos frenadas en determinados lugares de las carreras. Entonces, son cuestiones a evaluar, y de hecho en los lugares en donde por ahí el rédito económico es más grande o los salarios tienen mejores condiciones, en general son los lugares altamente masculinizados. Ujú. Vos no ves un lugar altamente masculinizado en donde los sueldos son sueldos bajos, como por ejemplo cuando dicen no, porque el sector salud está mayoritariamente compuesto por mujeres, porque los salarios son bajos. Claro. Si el sector salud pagara salarios altos, seguramente habría más varones. Sí, Hay que y mirar eso también en a donde hay veces. más mujeres si bien es un sector con salarios bajos, los más bajos es donde hay más mujeres, enfermería, lo que tiene que ver Tal con cual, limpieza, servicio, higiene, limpieza, sí, tal cual, tal cual. en general sucede eso. Jime, más allá de esta cuestión, también el contexto, ¿no? Bastante desfavorable, ¿no? Para las mujeres y para las mujeres trabajadoras y demás, ¿no? El gobierno nacional, como todo el tiempo, incitando un poco a la pérdida de derechos, ¿no? De las mujeres. A la pérdida de derechos y a la y a la invisibilización de nuestra lucha histórica. Vos pensás que nosotros votamos hace relativamente poco en términos de procesos históricos, ¿no? Procesos históricos con menos de 50, 60, 70 años son relativamente jóvenes. Y obviamente este gobierno libertario, y yo lo digo irónicamente, ¿viste? Del país de la libertad, claramente la asunción del poder de alguien como Milei, posicionado en la ultraderecha, no juega para todos iguales, y mucho menos para todas. O sea, las mujeres y los jubilados y jubiladas somos los grandes perdedores y las grandes perdedoras de estas lógicas de gobierno, ¿no? Nosotras se peleó mucho para que el femicidio fuese un agravante en el Código Penal. Desconocer eso y decir que es un invento del feminismo, que se trata de un homicidio agravado, De la no es cultura no woke. tener idea, o la cultura woke, es no tener idea de por qué nosotras tuvimos que pelear para que se categorizara las muertes de nuestras compañeras en manos de un violento que generalmente tenía relación con esa víctima. Entonces, o en la mayoría de los casos tenía relación con esa víctima. Entonces, claramente somos las grandes perdedoras, en donde todas las políticas de género fueron sacadas, pero no solamente las políticas de género. El programa de VIH, que parece un programa destinado a un determinado sector, la mayoría de las personas que conviven con VIH son mujeres heterosexuales. Uh-huh. Y también es en contra de nosotras. O cuando no podemos acceder a la ESI, tenemos menos posibilidades de denunciar abusos intrafamiliares, tenemos menos posibilidades de desnaturalizar comportamientos violentos hacia nosotras. Entonces, me parece que pensar que es solamente una avanzada contra el feminismo es no entender, inclusive aquellos sectores que claramente no comparten nuestra mirada feminista, que no es solamente en contra de las feministas, es en contra de todas las mujeres, inclusive las que no son feministas, porque yo siempre digo lo mismo. Yo entiendo que alguien puede estar en un proceso de conciencia anterior y pueda no estar de acuerdo con el feminismo. Ahora, la violencia, la pobreza y la exclusión nos atraviesa a todas, seas o no seas feministas. Sí, por supuesto. Jime, volviendo un poco a tu rol, digamos, como presidenta del consorcio del Puerto Quequén, ¿qué se proyecta? ¿Qué proyectan para este año? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a este año que están iniciando? En principio, que obviamente la licitación la podamos concretar, que venimos trabajando muy bien, que hemos hecho algunos avances y que esperamos que el gobernador pueda estar abriendo los sobres de la licitación para agosto-septiembre, eso por un lado, y por otro lado, tratar de traer nuevas inversiones al puerto, que tienen que ver con mayores posibilidades de buque, la posibilidad de generar espacios productivos, que seguramente se van a abrir nuevas oportunidades con
con el corrimiento y eso que ya se sabe que por el Puerto Ujú. Gardela se va a retirar, y la idea es que ese espacio productivo pueda ser ofrecido a emprendimientos netamente vinculados al desarrollo portuario, ¿no? Sí, Con otras condiciones y que generen fuentes de trabajo para nuestra comunidad. O sea, a nosotros nos interesa diversificar, sobre todo porque nos permite generar mayor cantidad de mano de obra dentro del puerto de manera directa. sí, sí. Entonces, desde ese lugar queremos diversificar también las cargas. Pero es un desafío enorme porque nosotros tenemos que generar confianza en quienes vengan a invertir, infraestructura. Pensemos, o sea, cuando vos ofreces algo dentro del puerto, tiene que haber infraestructura que contenga la matriz productiva. Y si no logramos generar la repotenciación del sector, o sea, en términos de que haya mayor inversión para que tengamos más potencia energética, Ujú. es difícil poder pensar en traer un proyecto productivo, porque los proyectos productivos necesitan luz, necesitan energía. Sí, sí. Entonces, desde ese lugar estamos pensando con la provincia, que ya fue por la tercera licitación en la adjudicación de la repotenciación, en, bueno, cuál va a ser la estrategia de crecimiento, hacia dónde vamos a crecer, inclusive qué obras vamos a hacer de reparación en términos medioambientales, Mati. O sea, Claro. nosotros tenemos una responsabilidad medioambiental. Bueno, una de las obras que estamos tratando de ver cómo se puede financiar tiene que ver con reparar parte de la erosión costera, que si bien no se genera en forma directa por la actividad de los buques que tiene el puerto, no es menos cierto que el hecho de haber ampliado una de las escolleras fortaleció la fuerza de la ola, generando más erosión costera. Bueno, eso hay que repararlo de alguna manera. Por supuesto. Jime, te consulto, o sea, ¿es viable o puede existir la posibilidad de que el Estado, digamos, pueda ejercer el comercio, digamos, exterior de granos, que se pueda hacer cargo el Estado y el puerto de la comercialización de los granos al exterior, o es algo que es imposible de llevar adelante? Mirá, en principio el tema de la comercialización de los granos al exterior es complejo en el momento en que la industria se convirtió en un sector concentrado, Claro. ¿sí? Porque los mismos que venden son los que compran en los puertos en donde van nuestros granos. Entonces, la posibilidad de un lockout patronal en esa dinámica está a la vuelta de la esquina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien yo entiendo y comparto las ciertas posiciones, me parece que yo siempre digo lo mismo. China es un gobierno Sí, comunista. comunista, son los dueños de Costco y son los dueños de Costco Shipping, o sea, tienen la naviera Sí, sí. y a su vez la empresa de granos. Pero fuera de sus fronteras son altamente capitalistas. Acá, de hecho, en Puerto Pequén tienen acciones en todos los grupos de terminales que existen y sus buques vienen y cargan acá. El tema de la comercialización de granos en el exterior es, nosotros como provincia nos podemos generar la posibilidad de intermediar en la compra de granos y llevar a la elevación. A la elevación, porque el problema no es elevar el grano sube a la fin te cae en la bodega. El tema es, tenemos la capacidad de poder movilizar 2,5 millones de toneladas hacia el elevador, porque nosotros nos centramos en que el elevador tiene que ser del Estado. Pero el problema es, para que llegue a la elevación tiene que estar en la cadena de comercialización. Claro. Sí, sí, es bastante Entonces, más complejo. es mucho más complejo. A mí me parece que hay como una cuestión de mirar solamente una parte de la cadena y en realidad tranquilamente pueden intermediar en la compra de granos estos grupos Claro. cerealeros, que son los 6 grandes del mundo. No es que solamente están en Argentina, están en todos lados. Yo creo, esto es una postura personal y lo hablé con el gobernador, que me parece que hay que ir de menos a más, en todo caso tener participación en las ganancias de la terminal, porque la infraestructura Claro. es provincial, e ir teniendo, obviamente la potestad del control es nuestra como provincia, lo cual no es poco, y me parece que buscar como salidas heroicas en donde el comercio está tan hiperconcentrado es muy complejo, Mati. Me parece que Ujú. de verdad hay que pensar qué se trastoca y qué podemos llegar a perder en términos de fuentes de trabajo, porque a veces pensamos cosas desde un lugar y no nos damos cuenta que hay un efecto dominó. En general, muchas veces los dueños de la semilla y los dueños de los puertos en donde llega la semilla son los mismos. Claro.
Sí, donde sí. llega el cereal, perdón. Entonces me parece que hay que conocer mucho de los mecanismos y ver cómo podría intermediar el Estado y en qué puntos podría intermediar el Estado y en qué puntos es rentable que el Estado intervenga en pos del bien común. Claro. Y me parece que eso hay que tenerlo en claro. Yo creo que el problema no es de quién es el elevador. El problema está en la circulación, en la cadena de circulación que hace el cereal para llegar a ese elevador. Sí, y en un sector Claro. también bastante oligopólico, digamos, no tampoco es un libre mercado que plantea nuestro querido presidente, Ah, no no, existe no, es altamente concentrado. Claro, Altamente concentrado. No es monopolio porque las leyes de la competencia en la mayoría de los países por fuera de la Argentina lo prohíben. Y han mirado mucho el tema de la fusión de diferentes empresas y han tenido como una mirada de control para evitar aún más la hiperconcentración. Pero no es que es solamente concentrado en Argentina, es concentrado en Europa, es concentrado en Estados Unidos sí, sí. y los jugadores grandes obviamente son quienes median en este libre mercado que nunca es libre mercado, los mercados son de los poderosos, entonces lo que hay que hacer es tener un Estado muy fuerte para que en todo caso pueda intervenir. Por supuesto. Jime, respecto a estas cuestiones que te consultaba y entiendo, digamos, la dificultad que tiene, todo cuando aparecen este tipo de propuestas, como por ejemplo de la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto Quequén, ¿tenés diálogo con ellos? ¿Es un espacio que realmente es asambleario? Lo consulto realmente desde el desconocimiento, porque muchas veces te aparecen como grandes propuestas de espacios que suponen ser asamblearios. No estoy diciendo que no lo sea, sino que lo desconozco. ¿Tenés comunicación? ¿Has escuchado, leído? ¿O simplemente crees que Sí, yo tiene he que ver con recibido. posicionamientos políticos en contra de la gestión? No, no, yo los he recibido y los escucho y también he recibido un pedido de información que supongo que en algún momento el abogado del directorio va a responder, porque yo presido un directorio, no soy la única figura. Uh-huh. Desconozco si son, a ver, abiertamente asamblearios. Entiendo que sí, la mayoría de las veces que me han ido a ver me van a ver varias personas que representan. Me parece que es una posición más de las que puede haber dentro de lo que puede hacer como la gestión de la terminal. Claramente no es la posición del gobernador y yo represento al gobernador sentada en la mesa. Entonces Claro. el gobernador a mí me pide licitar, no me pide estatizar, y en eso tengo que ser muy clara. Y mi función también es llevar la palabra del gobernador y la acción del gobernador a territorio. Y a mí la palabra de Axel fue licitar, Claro. no fue estatizar ni empezar un proceso de estatización. Por lo tanto, yo básicamente soy funcional a la orden de mi gobernador, Uh-huh. porque él me puso como funcionario para que yo cumpla con su idea de lo que debe ser la gestión de la terminal en Puerto Quequén. Y desde ese lugar trabajo, obviamente respetando todas las posiciones y escuchando a todo el mundo y dando audiencia a todo el mundo, pero no es menos cierto que yo tengo un mandato del gobernador de licitar. Sí, sí, Y desde ese lugar, licitar en mejores yo, condiciones, con una situación más favorable para el puerto Quequén y demás, pero es licitar, digamos, tal cual, que podamos tocar algunas cosas, que podamos sacar alguna cuestión de tierras que están cedidas por demás, que podamos generar un mejor canon, un mejor precio de la elevación, que podamos tener un control más, si se quiere, acérrimo sobre las concesiones que son de la provincia. Pero mi función a mí me pusieron con la condición de licitar. En ese lugar yo respondo. Pero eso no quiere decir que no me pueda sentar a dialogar, Sí, a sí, a escuchar los escuchar. reclamos, a ver qué se puede vehiculizar y qué no, qué ideas considero que podían estar insertas, porque de hecho hubo toda una interpretación en relación a un estudio jurídico que participa en la supervisión de los pliegos, que desconocen cómo es el funcionamiento del estudio, que trabaja con nuestros equipos técnicos, no trabaja solo, trabajamos en Puerto Quequén y hay toda una cuestión y una posición que yo entiendo que es ideológica y que está muy bien. Yo no puedo, me parece que no hay que cejar ningún tipo de voz. Lo que hay que entender es que más allá de las posiciones que podamos tener adentro de esa terminal, hay más de 100 familias viviendo Uh-huh. de esa terminal. Sí, Entonces, sí, sí. hay que ser cuidadosa con las decisiones que se tomen. O sea, porque yo también podría decir, no, bueno, la vamos a estatizar. No, yo sé que eso es inviable hoy por hoy. Claro. Y más en este contexto a nivel nacional. No es solamente un jugador de una provincia, hay que contextualizar en dónde estamos y quiénes claramente apoyaron el sector que es gobierno. Uh-huh.
Y por ahí también mencionabas esto de lo progresivo, de ir de menos a más, y también pensando siempre dentro del plano de lo posible. El plano de la idea es un plano hermoso para dialogar y para soñar y para proyectar, pero siempre hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Y siempre tratar de generar políticas en función de lo que se puede realizar y de lo posible. Tal cual. Tal Jime, cual, sobre todo quienes ocupamos lugares de gestión, Mati, vos lo sabés, tenemos que trabajar dentro de lo posible exigiendo un poco más, pero nuestra función es una responsabilidad concreta. ¿Discutimos ideas? Sí, claramente que discutimos ideas. Ahora, los hechos son los hechos y hay que trabajar con lo que hay, que no siempre es fácil, y obviamente eso nos raspa con muchos sectores con los que no quisiéramos, porque por compañeros, por identificación, pero yo tengo un lugar de definición. sí, claramente. Jime, te saco ya vamos terminando y te saco un poquito del puerto y ya le pregunto a la Jime, referente política del Frente Renovador, cómo proyectás este año, cómo proyecta el Frente Renovador este año y bueno, y un poco si querés hacer alguna mención de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación. En principio, bueno, el Frente Renovador este sábado tenemos obviamente nuestro encuentro nacional partidario. Nosotros somos un partido formalmente constituido, que seguramente ahí vamos a dar las líneas de acción que vamos a seguir durante este año. Nosotros estamos dentro de Unión por la Patria y ahí vamos a seguir estando. Esa es la línea que ha manifestado Sergio Massa, que es nuestro conductor, obviamente apoyando a Axel en lo que consideramos que haya que acompañar y hablando puertas adentro con Axel en lo que consideramos que no hay que hacer, porque nosotros no hacemos declaraciones hacia el afuera. Me parece que tratamos de cuidar más que nada el espacio de la unión, justamente. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que ayer lo del Congreso dejó a las claras que este gobierno nacional no gobierna para la gente. De hecho, se iba a votar en retrotraer las facultades delegadas, la posibilidad de una ayuda extraordinaria para Bahía Blanca. La manifestación de los jubilados fue todo del orden del horror. Tenemos una democracia hoy en día que es de bajísima intensidad. Y también hay que hacerse cargo que tenemos una democracia de bajísima intensidad votada por las mayorías. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para vehiculizar gobernabilidad? ¿Cómo hacemos para estar en un contexto en donde la división de poderes parecería ser arrasada, jueces por decreto, un Congreso que no funciona porque hacen levantar a los diputados y a las diputadas para cortar el quórum en el momento, Menem que interpreta el reglamento como se le ocurre, y todo esto sin poder avanzar en cuestiones estructurales, más que nos enteramos que hubo una timba financiera, una cripto libertaria auspiciada por el presidente. Me parece que también en esas situaciones en otro contexto hubiesen generado el horror de la ciudadanía. Y ahora parecería que todo se puede. Y yo particularmente, ni para un lado ni para el otro. Creo que todos los gobernantes tienen que dar cuenta de su acción en términos de ética, de transparencia, todos, propios y ajenos. Y me parece que estamos en un momento, primero, que es del orden del horror, y segundo, que nos retrotrae a una democracia realmente muy débil. Y a nosotros como argentinos y argentinas nos costó mucho llegar a un gobierno democrático, tanto que fueron 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces, de verdad me parece que necesitamos una forma de poder frenar esto con una oposición, que son nuestros compañeros, mucho más dura, y buscar una forma que pueda limitar algunas cuestiones en el ejercicio del poder. Yo no crecí en un régimen faraónico, no quiero un faraón gobernándome. Yo quiero un presidente de una república. Y me parece que hay que empezar a trabajar con los pibes y las pibas en relación al valor de la democracia. Sí, la democracia es un valor en sí mismo, es poder crecer en un gobierno de pluralidades, inclusive las que yo no acepto, pero poder vivir en las pluralidades. Y acá pareciera que si no sos de una determinada manera van a salir con palos. Como le van a pegar a un jubilado o una jubilada de 80 años por reclamar la medicación y un sueldo digno. A mí de verdad me parece que Argentina duele, y más me duele la anestesia de algunas personas que pertenecen a la oposición, de la ciudadanía, el hecho de lo que pasó en Bahía. Lo que pasó en Bahía no es responsabilidad de Subiere, no es la responsabilidad del intendente. Es un fenómeno
que va de la mano del cambio climático que el gobierno libertario niega. Y hoy en día tenemos 100 personas desaparecidas y 16 muertos. Y manda, sabiendo que se necesita determinada cantidad de plata, manda solamente 10.000 millones. Es una burla, pero no es una burla a un intendente de la oposición, es una burla de la ciudadanía, que otra vez ve de vuelta irse por el agua sus recuerdos, sus cuestiones materiales, sus compañeros, porque más de uno debe haber perdido un familiar. Entonces me parece que si no salimos de la anestesia de algunas cosas, no nos puede arrasar, a mí no me gusta decir el odio, no nos puede arrasar este tipo de canalladas, no nos puede arrasar un tipo que es más un showman que un presidente. Yo quiero un presidente, no quiero un stand-upero. Jime, última, esta te prometo que es la última, en función de esto que venís diciendo. Sí, por favor, que me están esperando. En lo cual coincido. ¿Estás a favor o no de la posibilidad de un juicio político al presidente de la Nación? Yo estoy a favor de la posibilidad de un juicio político. Estoy a favor, primero, porque me parece que es el momento de enderezar el barco. Segundo, porque el presidente no es cualquier ciudadano y no podría promocionar ni una criptomoneda ni tampoco una peluquería. O sea, por un tema de responsabilidad. Un presidente está para presidir un país, no está para estar gobernando en las redes. Y sí creo que en este caso, que es un caso gravísimo, hay que instalar las bases de un juicio político. Porque también sienta el precedente para todos los demás que vengan después, propios y ajenos. Yo no solamente creo que hay que pensar en cuando las cosas están mal, cuando uno o una no es gobierno. Hay que pensar en que la vara tiene que empezar a ser igual para todos los dirigentes, para todos los funcionarios y funcionarias. Sí creo en el juicio político, sí, claro que sí. Perfecto, Jime. Jime, desde ya, muchísimas gracias por atendernos y bueno, por todas las respuestas que nos diste. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme voz en su radio y un abrazo a todos por el trabajo enorme que están haciendo. Bueno, estuvimos con Jimena López, presidenta del consorcio del Puerto Quequén de Necochea, así que seguimos en un ratito con más Junto a Vos.